Venezuela es un país donde se han normalizado muchas conductas dañinas. Conducir bajo el efecto del alcohol, la pedofilia, el bullying disfrazado de chalequeo, padres violentos, acosar a personas en la calle, permitir que un adolescente consuma alcohol, la nula educación sexual de adolescentes y un sinfín de problemas más. Pero hay algo que, pese a los años y a estar en pleno 2026, sigue siendo un conflicto. Este es ser gay, lesbiana, bisexual o trans. Continúa siendo una lucha constante en Venezuela. Y no hablo únicamente de las dificultades familiares y de conseguir amistades, que en este caso también existen, sino que el día para muchas de estas personas se convierte en una ruleta rusa. Un día pueden ser miradas extrañas, otro día un acosador, y en el peor de los casos puede ser tu último día. Y esto es una realidad que viven muchas personas trans en Venezuela. Desde algo tan simple como ser tú mismo, básicamente te hace ser el centro de burlas, de miradas, de estereotipos degradantes, o hasta te señalan de posible criminal. En este video no me voy a centrar en la política, entendiendo esto como partidos que utilizan estos temas para ganar apoyo o poder, prometiendo mil y un cosas a personas marginadas por la sociedad, las cuales son usadas a la conveniencia del político de turno. Lo que busco con este video es hablar de una realidad humana que va más allá de ser de izquierdas o de derecha. Me refiero a hablar de seres humanos que, como todos nosotros, pueden sentir, pueden ver, tienen sentimientos. Básicamente son personas tal cual como el resto, pero que lamentablemente son tratadas como animales o peor que animales. Y de eso hablaremos en este video, de las batallas que enfrentan las personas trans día a día, de los estigmas, de las confusiones respecto a los términos que se suelen usar como sinónimos cuando no lo son, comparar la diferencia de vida con otros países, de si en verdad existen derechos en Venezuela para las personas trans. Y hablaré un poco de mi experiencia y de la experiencia de amigos trans que tengo. Hablaremos de todo eso y mucho más, así que sin más dilación, vamos con el video. Antes de empezar, quiero dejar unos conceptos que son básicos y primordiales para entender todo este tema y así aclarar ciertas dudas. Primero hablemos de la diferencia entre transgénero, transexual y travesti, ya que son términos que, aunque se suelen usar como sinónimos, en realidad cada uno significa una cosa. Transgénero es quien se identifica con un género distinto al asignado al nacer. Transexual es quien además busca o realiza cambios quirúrgicos para adecuar su cuerpo a esa identidad. Y travesti es quien expresa o representa un género diferente mediante vestimenta y apariencia, sin que ello implique necesariamente una identidad trans. Una confusión que suelen tener las personas a la hora de conocer o a la hora de hablar sobre las personas trans es sobre su orientación sexual, que la suelen confundir también con su identidad de género. Así que la primera pregunta que nos haremos es: ¿qué es la orientación sexual? Esto se trata de quién te atrae y con quién quisieras tener relaciones. En este caso hay muchos tipos de orientaciones sexuales, estando los gays, las lesbianas, heterosexuales, bisexual y asexual. Ahora, entonces, sabiendo esto, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es cómo te sientes dentro y cómo lo expresas. Tanto tu manera de vestir, tu apariencia y tus comportamientos pueden ser forma de expresar tu identidad de género. Un ejemplo de esto es cuando vemos a una mujer que usa maquillaje, se viste con colores como el rosado o lleva ropa con cortes delicados. Ella en este caso estaría usando los símbolos que nuestra cultura ha decidido que significa femenino. En este caso, para ella, usar todos estos elementos es una forma de decir al mundo: soy mujer y me siento cómoda mostrándome así. Un chico o una chica trans siguen siendo trans independientemente de quién le guste. Su orientación sexual puede ser heterosexual, puede ser una persona gay, puede ser una lesbiana o asexual. Obviamente dependiendo de su propio género. En términos simples, son personas como cualquier otra, y de hecho muchas personas trans prefieren no ser definidas únicamente por esa etiqueta, lo cual es totalmente respetable, ya que al final el término trans solo indica que la persona ha vivido una transición para alinear su vida con su verdadera identidad. Ser trans no los hace diferente. Un hombre trans es un hombre y una mujer trans es una mujer, básicamente como cualquier otra persona. También un problema que ocurre es que a la hora de estas personas vestir con prendas que socialmente no son aceptadas en dicho género, por ejemplo usar una camisa de chico, tú siendo chica, pues las personas creen que es un retroceso para esa persona, como si en realidad estuviera fingiendo lo que siente. Pero es que esto se resuelve fácil. Una mujer por usar una prenda de ropa o un hombre por usar una prenda de ropa tampoco es que signifique que cambie de sexo mágicamente. Al final es simple ropa que ya después como sociedad nosotros le agregamos una etiqueta. Ahora aclaremos algo rápido del término transfobia. Así que la siguiente pregunta que se genera a través de esto es: ¿qué es la transfobia? La transfobia es cuando las personas tienen creencias negativas muy arraigadas sobre lo que significa ser transgénero.
Sus creencias afectan la forma en la que la gente, el gobierno, las organizaciones, los medios de comunicación y la sociedad en general trata a las personas cuya identidad no encaja con los roles de género típico, esto generando discriminación, acoso y a veces violencia contra las personas que no son cisgénero. Aunque en países, por ejemplo, en Estados Unidos, la transfobia también se le llama transmisia, ya que aunque la transfobia y la transmisia son básicamente lo mismo, la transfobia quiere decir tener miedo a las personas transgénero, lo cual no es una forma correcta a la hora de hablar sobre la opresión que sufren estas personas a causa de esto, ya que si hablamos en lenguaje médico, las fobias son trastornos de la ansiedad, entonces decir transfobia es injusta para las personas que tienen fobias reales. Hay personas que prefieren usar la palabra transmisia a la transfobia, ya que misia viene de la palabra griega odio. Para ellos, la palabra transmisia es más útil porque resalta el prejuicio que existe detrás de las actitudes, creencias y sistemas que hacen daño o niegan la existencia de las personas trans. Aunque para hacer este video más llevadero, voy a seguir usando el término transfobia, ya que es lo coloquialmente aceptado por la mayoría. La población en Venezuela para 2025 fue de aproximadamente 28.500.000 personas, de la cual cerca de 3 millones pertenecen a la comunidad LGBT. Eso representa un poco más del 10,5% de la población. Sin embargo, no existen registros ni cifras exactas sobre las personas trans en el país. De hecho, el simple hecho de documentar agresiones o crímenes hacia estas personas es complicado, ya que no todas las denuncias se hacen de manera pública, como para poder recopilar la información, y mucho menos habían organizaciones que lo hagan. Claro, eso sin contar que muchas personas trans preferían emigrar que quedarse en Venezuela por las miles de complicaciones que eso implica quedarse. Apenas en años recientes es que surgieron organizaciones que se encargan de registrar estas agresiones, muchas de las cuales solo podían visibilizarse a través de las redes sociales. Una de estas organizaciones es el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, que aunque no esté de acuerdo con todo lo que comparten, lo cierto es que muestran una realidad que existe en Venezuela. Sus informes y boletines aportan evidencia verificable de eventos que ocurren en el país, y aunque representan apenas la punta del iceberg, estos tienen un gran valor porque sabemos que hay muchas más personas que sufren violencia en su día a día, pero esa información no siempre se puede recopilar. Lo que sí se sabe es que en el 2023 se registraron 461 casos verificados de discriminación y violencia contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela. La mayoría de estos casos fueron reportados en redes sociales, que se ha convertido en el espacio donde muchas personas cuentan sus vivencias y denuncian sus agresiones, ya que por vía legal suele ser inviable. Además, Venezuela ocupa el cuarto lugar como país más peligroso para las personas trans en Latinoamérica, solo estando debajo de Brasil, México y Colombia. Y lo más grave es que en pleno 2026 las agresiones siguen en aumento, siendo alimentadas por discursos de odio de funcionarios y personas influyentes, no solo contra la comunidad trans, sino contra todo el colectivo LGBTIQ+. El mismo informe señala que muchas personas son agredidas después de participar en marchas o incluso mientras asisten a ellas, siendo insultadas, atacados e incluso balaceados. Una de las problemáticas más grandes que sufren las personas trans son sus documentos legales, siendo una de las más importantes el hecho de cambio de nombre. Mientras que en Argentina desde 2012 existe la ley de identidad de género, esta ley no solo reconoce el derecho de todas las personas a ser tratadas según su identidad, sino que garantiza que sus documentos oficiales coincidan con quienes son. Argentina no es el único país, actualmente 9 países de Latinoamérica permiten este trámite. Mientras tanto, en Venezuela, en pleno 2026, seguimos atrapados en ese vacío legal que parece no tener fin, ya que si lo ves bien, aquí ocurre algo muy extraño. Tenemos la ley, pero no se cumple. La ley orgánica del registro civil vigente desde 2009, en esta existe el artículo 146, que dice: toda persona podrá cambiar su nombre propio por una sola vez ante el registrador o registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su identidad moral, honor y reputación o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad. En el papel, el derecho existe desde hace más de 15 años, pero en la práctica es un engaño burocrático. El Consejo Nacional Electoral, o más conocido como el CNE, nunca redactó el reglamento para aplicar este artículo, lo que le da la excusa perfecta a los funcionarios para poder decir: no tenemos órdenes de cómo hacer eso. La historia de la comunidad trans en Venezuela es una colección de promesas incumplidas. Un ejemplo de esto es el caso del 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda de la abogada Tamara Adrians para reconocer su identidad. Fue una noticia histórica, sí, pero el expediente quedó guardado en una gaveta y nunca se le dictó sentencia. Otro ejemplo de esto fue la protesta de 2023. Quizás recuerden o les suene unos activistas que fueron encadenados
en la Defensoría del Pueblo. Lograron que la Asamblea Nacional prometiera agilizar los cambios de nombre ante el CNE. Se tomaron fotos, hubo apretones de mano, pero años después la gran mayoría de esas personas siguen esperando un documento que nunca llegó. La verdad es que estamos en un limbo legal. El Estado reconoce que tienes derechos, pero las instituciones te bloquean el camino. Hoy en día, para una persona trans, cualquier trámite, desde ir al banco hasta pasar por un punto de control policial, es un infierno. Puedes tener tu rostro en la cédula, pero sigues cargando un nombre que no es el tuyo. Esto no solo es un problema de papeles, es un desgaste emocional y mental. Te recuerda que cada vez que sacas tu identificación para tu propio país, tú no existes oficialmente. Fue cuando me fui a sacar el carnet militar para estudiar en Mérida. Yo fui y hablé con pronombres masculinos sin darme cuenta a la hora de sacar mis datos personales. La señora fue y me susurró: oye, yo respeto mucho que seas un chico trans, pero no puedo poner esos datos. ¿Te sentirías cómodo? O sea, te puedo seguir hablando como eres, pero me está bien que ponga los datos legales para no tener problemas después. Y yo siento que esa conversación con esa chama que tuve ese día al sacarme el carnet fue lo más amable que tuve. Por eso que las personas trans queremos tener nuestro nombre y el género actual, ya sabes, el de post-transición, en la cédula, ya no solo por la identidad, sino que también por el pragmatismo, porque lo cierto es que las personas trans que viven en un país que no tienen esos derechos, la tienen muy difícil para trabajos formales y que requieren presencia física. Otro gran problema que enfrentan las personas trans en Venezuela y que es el pilar fundamental para cualquier venezolano es el conseguir trabajo. Para las personas trans es una situación muy complicada, ya que muchos trabajos les obligan a las personas trans a vestirse y verse como el género que tienen en sus documentos legales, y si no lo haces no te dan trabajo. Tuve un trabajo en el que yo no quería maquillarme, me querían obligar a maquillar, me querían obligar a cortar el pelo, conseguir trabajo. Tienes que obligarte a pertenecer a los estándares de belleza acorde a tu sexo al nacer. Lo que dice tu cédula, tienes que ser eso. Y es jodido, porque una vez me encerraron en el baño y trataron de maquillarme porque creían que yo no me sabía maquillar. Me agarraron entre 5 chamas para agarrarme la cara y maquillarme. Siento que eso fue lo más agresivo porque llegué a mi casa sintiendo asco de mi cara y quería arrancarme la piel. No me gustaba lo que veía y me sentía sucio. En este estudio, los entrevistados fueron preguntados sobre si estarían dispuestos a contratar una persona trans en una empresa de su propiedad. Del total, un 64% manifestó estar dispuesto. Al igual que en otros ítems, los márgenes de discriminación se reducen cuando se hablan de personas gays, siendo un 80%, lesbianas un 81% y bisexuales un 77%. Las personas trans se ubican en el tercer lugar de los grupos a los que menos se contrataría, solo por detrás de expresidiarios y las personas con VIH. Esto refleja el trato deficiente y estigmatizante hacia este segmento de la comunidad LGBTIQ+. En este gráfico podemos ver que existe una apertura moderada hacia la igualdad de derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela. Sin embargo, los datos reflejan una brecha clara. Hay una mayor aceptación hacia las personas gay, lesbianas y bisexuales que hacia las personas trans. Mientras que el 70% está de acuerdo con la igualdad total para las personas homosexuales, esa cifra cae al 51% cuando se trata de la población trans, lo que refuerza el estigma específico que sufre este grupo. Por suerte, algo que sí es posible realizar para muchas personas trans en Venezuela es el tratamiento hormonal. Aunque en Venezuela no existan leyes que respalden plenamente a las personas trans, eso no significa que no puedan iniciar su proceso de transición en el país. Si investigas un poco, encontrarás fundaciones que brinden apoyo real y acompañamiento. Una de las que me encontré para hacer esta investigación fue la Fundación Unitrans, que trabaja en conjunto con Prafam para ofrecer orientación y acompañamiento en temas de tratamiento hormonal, tanto para chicas como para chicos trans. Es una opción que, aunque no la he probado, me resulta confiable, accesible y con profesionales que pueden guiarte de manera segura durante todo este proceso. La única desventaja que le veo a esta fundación, aunque realicen envíos a toda Venezuela y cuenten con planes muy buenos, sus sedes principales se encuentran en Caracas, y que ojalá en el futuro esta fundación pueda crecer y expandirse a todo el territorio venezolano, para que así el acceso sea más fácil para cualquier persona que quiera iniciar su tratamiento hormonal. Aún así, hoy por hoy sigue siendo, en mi opinión, una muy buena opción. No la he probado, pero me refleja esa confianza. Si deseas investigar a profundidad, les dejo las 2 cuentas en la descripción. Diría que este tema para mí fue y sigue siendo una batalla interna, porque aunque nunca hablé abiertamente de ello, ya que tampoco necesito una etiqueta para ser quien soy, muchas personas en mi video se preguntan cosas como:
mientras que otros descerebrados intentan ofender. Pero la verdad es que entiendo quienes tienen esa duda, porque nunca di una explicación clara, así que hoy la daré para esas personas que aún tienen duda. Para mí el tema de mi apariencia siempre fue algo muy complejo. Siempre me gustó todo lo femenino, el cuerpo, la ropa, los accesorios, el maquillaje, y cuando descubrí que era una chica trans realmente me abrió los ojos un poco, porque explicaba lo que sentía y lo que pasaba dentro de mí desde hace años. Sin embargo, por temas familiares no puedo expresarme como quiero. Básicamente estaría en el closet como coloquialmente lo conocemos, y esto es por mi propia seguridad y calidad de vida a corto plazo. Obviamente eso no es fácil para mí, y aunque tener esa etiqueta no me hace más ni menos, el hecho de no poder expresarme es algo duro. Una forma de sobrellevar todo esto de manera más agradable es usar la etiqueta femboy. La verdad no me disgusta en su totalidad, es una estética que en lo personal me gusta muchísimo y la verdad me hace sentir cómoda, la verdad, y me hace llevar todo este proceso un poco mejor. Yo soy consciente que a muchas chicas trans no les gusta ser etiquetadas con la etiqueta femboy, ya que lo que conocemos como femboy es un chico afeminado que no niega a ser un chico, lo cual es todo lo contrario a una chica trans. Pero para mí es una manera de disfrutar un poco de mí misma, porque aunque actualmente no me vea como quiero, lo poco que puedo hacer me hace feliz. Yo sé que en el futuro podré mirarme al espejo y que me guste lo que veo. Así que sí, técnicamente soy una chica trans en el closet, pero tampoco llevar o no esa etiqueta no me hace menos ni más. Porque lo más importante es que sea lo que sea, soy una persona como tú y como la mayoría de las personas en Venezuela. Aunque puedo decir con toda seguridad que de las cosas más horribles para mí de este proceso está el no poder verte al espejo, que no te guste lo que ves de ti, lo que tocas o lo que escuchas. Pero sin duda lo peor es que los demás te obligan a hacer cosas que, según tu género, debes hacer. Por eso fue una de las razones por la que dejé de asistir a ciertos lugares o actividades para ahorrarme ese disgusto. En nuestro servidor de Discord conocí a muchas personas trans muy agradables. Una de estas personas es Ishiro, el cual es un chico trans que vive en Venezuela. De hecho, como un dato curioso y que aporta a este video, es que para poder lograr hacer estas entrevistas tuve que esperar meses, porque una de las personas no podía hablar de este tema en voz alta porque después le afectaba en su entorno familiar, y otros de plano lo hacían de forma anónima. Esto es de esas complicaciones vividas en Venezuela, el hecho de cómo tienes que ocultar lo que eres y sientes para evitar conflictos o represalias, porque hablar y expresarte como eres y cómo te sientes al respecto de todo esto puede significar un antes y un después en tu vida, pero no hablamos de un antes y un después bueno, sino un antes y un después malo, ya que hasta te pueden llegar a botar de tu casa porque tus familiares se enteren que eres una persona trans. Cuando tuve los 16 fue ahí donde me di cuenta sobre mi identidad. Gran parte de la ayuda fue las redes donde me fui documentando con el tiempo, pero lo cierto es que fue una etapa de negación, ya que había la opinión popular de que eso solo lo hacen las personas enfermas y todos esos bulos. Y la verdad, eso me creó bastantes complejos dentro de mí, que no pude sacármelos hasta años después. Por ende, jamás me presenté en el colegio mi forma de ser, pese a que vi a chicos gays siéndolo abiertamente y no les fue tan mal, pero igual tenía el miedo y la autonegación. Bueno, desde pequeño yo sabía que no encajaba en los estándares de género que se me aplicaban a mi sexo a la hora de nacer. Entonces, a los 13 años yo ya sabía que no me identificaba como una mujer, no estaba cómodo con las etiquetas, no estaba cómodo con los tratos. Y como me decían, no, bueno, eres muy pequeño para decidir eso, decidí esperar. 15 años, 16 años, 17 años. Yo quería escapar de una casa a la que obviamente no me iban a aceptar como era realmente, y fue hasta que empecé la universidad al que me tuve que ir a otro estado para empezar desde cero en otro lugar y ahora sí ser abiertamente trans. Ahora mismo estoy empezando con eso, aunque lo hice de manera parcial, solo se lo dije con mis amigos y conocidos de confianza, y aún con eso se sintió un paso radical, porque es aceptar lo que yo quiero y empezar la vida que deseo tener. Y sí tuve algo de miedo en decirle de mi situación a mis amigos que tengo de hace varios años, pero afortunadamente fue bien. Ahora, con mis familiares no les dije aún porque ya sé cuáles serán sus reacciones. No son malas personas en su mayoría, ojo, solo que son conservadores como tal. Y es claro que vamos a tener choques de ideales de cómo vivir la vida. Y por ahora quiero evitar esos roces que veo innecesarios por los momentos. Esa es la razón de que porque aún sigo estando, entre comillas, en la carcasa del huevo, que es una forma que tenemos las personas trans de decir esa etapa donde que estamos en un tiempo ocultándonos nuestra transición, incluso
incluso de años, pueden ser 2, 3, que para que cuando ya estamos listas y seguras nos revelamos públicamente nuestra identidad, y eso lo expresamos no solo en los pronombres, sino hasta en la ropa que nos ponemos. No todas las personas trans hacen esa espera y se declaran de una vez, y es de ahí también donde son focos de burlas y de ataques transfobos que se ven en las redes, ya que ver a alguien del género con su aspecto actual, identificarse como el género opuesto y querer que le llamen con sus pronombres es un combustible perfecto para que se haga el rage bait y que lamentablemente se propaga como un virus que es difícil de desarticular. En el momento en el que yo me decidí expresarme abiertamente, era un momento en el que yo ya era libre, estaba en otro lugar y sentía que podía empezar mi vida desde cero. Como estaba lejos de mi familia, pensé que sería un momento ideal para salir del closet y comunicárselo a los cercanos que tenía. Y de ahí en adelante, cuando tuve que devolverme al lugar donde crecí, tuve que dejar en claro quién era, ya que las personas con las que yo me había abierto terminaron contando sin mi consentimiento a mis papás, y tuve que terminar aclarando eso y reafirmando mi posición como un hombre trans. Ahora, después de todo esto, surge una pequeña pregunta. ¿Por qué en Venezuela se le odia tanto a las personas trans? Para la mayoría de los venezolanos, aquí las personas trans simplemente nos ven como unos fenómenos, así de simple. Venezuela ha sido mayormente conservadora por largo tiempo, ligado a las crisis que ha provocado varios atrasos sociales y en el deterioro de la calidad de vida. Lo cierto es que todo suma para que una sociedad no avance en general. Es una consecuencia. Tenemos heridas que van a tardar incluso décadas para curarse, para que por fin podamos tener mayores avances de todo tipo de cosas. No solo en los derechos de gente queer, sino todo en general. A lo mucho y lo mínimo y indispensable que necesitamos la gente trans es que la Constitución nos reconozca nuestra condición, como hacen en otros países. Hay que tener en cuenta que las personas trans se nacen y no se hacen, es decir, estas nacen sabiendo esto, y no es que se digan a sí mismos, soy una persona trans teniendo 2 años, obviamente no, sino que se dan cuenta mientras crecen y ver que su forma de pensar, de sentir y de ser no va acorde de su sexo asignado al nacer. De hecho, en el canal, curiosamente, hizo un video muy bueno y muy educativo sobre este tema, pero en el apartado biológico, algo más allá de lo superficial. En el informe proporcionado por El Nacional señala que en Venezuela todavía existen muchas ideas erróneas que mayormente vienen de adultos mayores, de religiosos y de personas sin estudios formales, con ideas como que las personas gay, lesbianas o bisexuales cambian sus gustos por decisión propia, es decir, que un día les dejó de gustar el sexo opuesto o decidieron que ahora les gusta a las personas de su mismo sexo, en el caso de las personas gay o lesbianas, mientras que personas jóvenes sin religiones muy marcadas, personas con estudios tanto secundarios como universitarios, comprende mejor el tema y predomina más la explicación biológica que la explicación por elección propia. Así, el documento indica que el 36% de los entrevistados consideran que una persona se define como gay, lesbiana o bisexual porque se trata de un asunto biológico. Un 33% cree que tomó la decisión de serlo. Un 13% manifiesta que se debe a algún trauma de su vida. Un 11% dice no saber. Un 4% considera que tiene una enfermedad y un 3% no respondió. Ahora, sabiendo todo esto, surge la siguiente pregunta. ¿Qué tanto conocen los venezolanos sobre la comunidad LGBTIQ+? Según los resultados, 8 de cada 10 personas han escuchado alguna vez la expresión comunidad LGBTIQ+. Un 82% lo conoce, un 13% no conoce y un 5% no sabe. Un dato interesante es que mientras menos edad tienen los entrevistados, más conscientes son de la diversidad sexual. Las personas de entre 18 y 29 años de edad conocen sobre el tema en un 91%, mientras que los mayores de 60 años de edad solo conocen un 52%. Mi relación con mis papás es bastante complicada. Por un lado, no me hablo casi nada con mi mamá. Y si lo hago, es obligado por mi papá. Y mi papá, por otro lado, mi relación con él es buena. Aunque es un poquito confusa, él ha demostrado quererme y estar ahí y hacer todo lo posible para tratar de estar conmigo y entenderme a su manera. Entonces, podría decir que mi relación con mi papá es relativamente buena. Ahora, si comparas todo esto con la situación de las personas trans, este centro de estudios registró que en el país hay una ausencia de comprensión sobre la identidad de género, si es que se compara con los temas vinculados a la orientación sexual. Esto debido a que un 43% de los ciudadanos dijo que los o las personas trans tomaron la decisión de ser así,
un 25% considera que es algo biológico, un 15% asegura que se convirtieron por algún trauma, un 5% manifiestan que padecen de alguna enfermedad y un 13% no respondió o dijo de plano que no sabe. Entonces, el conocimiento sobre la población LGBTIQ+ está relacionado con la edad, el nivel educativo y el estado de residencia de los entrevistados. Aunque en lo personal diría que actualmente un papel fundamental sobre la desinformación son las redes sociales, ya que en plataformas como TikTok abunda mucho más que antes el contenido falso sobre temas básicos. Un ejemplo de esto es que hay más personas que creen que la Tierra es plana en pleno 2026, algo tan estudiado y tan comprobable ahora se pone en duda, porque en redes sociales es fácil mentir y no todos verifican lo que ven. Al ser videos cortos y explosivos, el espectador consume la información y pasa al siguiente video sin cuestionarse lo que vio. Por eso, un grupo tan vulnerable como es la comunidad trans no se escapa de ser atropellados por este tren de desinformación. Por eso siempre es importante verificar todo lo que ves, al menos en temas complejos o controversiales. Un ejemplo es que yo en todos mis videos en la descripción dejo todas las fuentes donde saco la información para hacer estos videos. Y este video no es la excepción. Mi papá, por ejemplo, es un señor de avanzada edad, diría yo, y cada vez que le sale información al respecto, es información muy atrasada a la época. Cuando quieres buscar algo relacionado al tema de ser transgénero, si tú eres una persona a la que denigra de cierta forma a las personas trans, le va a salir información errónea sobre el concepto de ser una persona transgénero. Y normalmente este tipo de información mezcla un concepto con otro, desinforma, o en general son mensajes de odio para hacerles creer a las personas que ser trans es una cosa cuando es otra. Por ejemplo, esta tendencia a creer que las personas trans son personas que se identifican con animales, que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la pregunta inicial. Una persona que no sabe nada de eso y que se encuentra con ese artículo va a pensar que esa es la realidad. Es más que nada por el algoritmo. Ahora, la pregunta más fuerte de todo esto es la siguiente. ¿Por qué deberíamos aceptar a las personas trans en Venezuela? Aunque si lo piensas bien, ¿por qué querrías lastimar a una persona? Aunque tus creencias estén en contra de esta identidad, seas religioso o no, nada te obliga a compartirlas ni a adoptarlas en tu vida diaria. Tienes derecho a pensar diferente, a no identificarte con eso, incluso a no aceptarlos en tu vida personal. Ese es tu derecho individual, pero una cosa es pensar distinto y otra cosa muy diferente es llegar a violentar a alguien, ya sea verbal o físicamente. Allí ya cruzas una línea grave, ya que como personas independientes todas tenemos derecho a nuestra opinión. Lo que sí debería ser una obligación social es respetar a los demás, a todos. Eso sí, con excepción a las personas que son muy malas. Tengan las creencias que tengan, hablen el idioma que hablen, vengan del país donde vengan, tengan la orientación sexual o la identidad de género que tengan, el respeto mutuo es la base mínima para convivir. Y si eso no se respeta, no se puede llegar a nada. Y es que lastimar a otra persona no aporta absolutamente nada. No mejora tu vida, no soluciona tus problemas, no te hace mejor persona. Y si herir a alguien te genera satisfacción, entonces ahí estamos hablando de un problema serio, que ya nada tiene que ver con las personas trans, sino contigo mismo. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Conocían estas cifras de Venezuela o pensás que la situación era distinta? Te leo en los comentarios. Que se informen en general. Siento que informarse en primer lugar y tener la mente un poquito más abierta respecto a unos temas y no encasillarse en un algoritmo o en lo que otras personas vivieron, siento que mejoraría muchísimo, muchísimo, porque en base a la información habrían mejores espacios sociales para la gente trans, no solo en el trabajo, sino en la vida cotidiana, y tanto para uno mismo, en su propia casa, ir y cambiar lo que a ti te guste y ser como tú quieras. Y siento que lo mejor sería la información, la buena información, los datos correctos sobre el tema, y que teniendo ya una sociedad más abierta de mente, mejoraría mucho la vida de miles de venezolanos. Espero que este video les haya gustado. Quiero mandar un sincero agradecimiento a todas esas personitas que me ayudaron a realizar este video, tanto por concederme una pequeña entrevista y abrir sus corazones, como por darme la oportunidad de ver un poco más allá de lo superficial. También le quiero decir que le dejo el link en la descripción de las redes sociales de Ishiro, ya que es un ilustrador y su arte a mí en lo personal me parece muy bueno y tiene comisiones abiertas, y de paso que es uno de los chicos más agradables que conocí en todo este tiempo. También pido disculpas a quienes no pudieron aparecer en el montaje final, pero sí les agradezco un montón por tomarse el tiempo de hablar conmigo. Aunque su material no haya salido en el video, sus relatos me ayudaron muchísimo a dar una forma a este proyecto, así que se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón.
También me disculpo por haber tardado tanto en subir un nuevo contenido. Recuerden que mi meta es subir videos y con mejor calidad cada vez más. Y eso obviamente lleva su tiempo y su curva de aprendizaje. Así que valoro mucho la paciencia que me tienen. Y les invito a que si tienen relatos personales sobre este tema, sobre una persona trans que hayan conocido o si son personas trans, déjenlo en los comentarios, los estaré leyendo y dándole corazones a cada uno. También que si me quieres apoyar en el canal, puedes escanear este código QR con la aplicación de Binance y me puedes hacer una donación. Mi misión ahorita es comprar un micrófono porque el que tenía se me dañó, así que me toca resolver. Y YouTube tampoco colabora con el código PIN, así que se los agradeceré un montón. También si deseas formar parte de esta hermosa comunidad, puedes unirte a nuestro servidor de Discord, que dejo el link en la descripción. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye bye.